Y lo primero que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, la que sigue, por favor, es el primer subtema del día de hoy. Vamos a ver dos hoy nomás. Y el primero es la necesidad de un redentor. Mis hermanos, antes de predicarle el evangelio, antes de darle el evangelio a tus hijos, antes de hablar de la Biblia, de Dios, o mejor dicho, de la salvación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer si no me hace el por qué? ¿Para qué? ¿Para qué Jesús? ¿Para qué se murió? ¿Para qué tengo que arrepentirme? ¿Para qué tengo que recurrir a este Dios que tú dices que murió en la cruz, en el Calvario, por este pecado? ¿Para qué? Y es el primero, y es la primera pregunta que tenemos que responder al que evangelizamos allá afuera, como a nuestros hijos, y al momento de dar estudios. Siempre al momento de estudios, mis hermanos, trate de responder, yo sé que esto está fuera de esto, pero trate de responder ese tipo de preguntas. ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué me sirve? Si no, pues, ¿cómo voy a tener yo interés en algo que no me está explicando qué onda? Entonces, primero tenemos que ver por qué. ¿Por qué Jesús tenía que ser ese hombre? ¿Por qué Jesús tenía que venir a esta tierra? ¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz de Calvario por nuestros pecados? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? ¿Por qué el ser humano está necesitado de rendir cuentas, de rendirse su vida a Jesús? ¿Por qué? Es lo que vamos a empezar a ver. Como subtema, primero es la necesidad de un redentor y eso se va a dividir en varias cosas. ¿Sí? Si se fija, ya van como 3 divisiones en un solo. Hay mucho. Como subtema, el principio de la corrupción. 2 puntos, la caída de Adán. Es lo primerito que vamos a ver. El principio de la corrupción. 2 puntos, la caída de Adán. Si voy muy rápido me dicen, siento que voy muy rápido. La caída de Adán. ¿Qué sigue, por favor? Mis hermanos, el hombre, a diferencia de todas las demás criaturas, fue hecho a qué? Imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Fue creado por Dios y para Dios. ¿Sí? Ya hemos hablado del creacionismo. Nosotros creemos en el creacionismo, no creo en evolucionismo. Creo que Dios creó al hombre y a la mujer ahí, en el jardín del Edén. Ya hemos platicado de eso, ya hemos estudiado de eso. ¿Sí? Y creemos, Dios, el creador fue Dios y los creó para Él. ¿Sí? Por Él y para Él. ¿Sí? Igual, eso se extiende al resto de la humanidad. Fuimos creados y ya lo vimos, creo que cuando di solo para la gloria de Dios, hablé de que el propósito del ser humano es darle la gloria a Dios. Es vivir para la gloria de Dios. Si no estamos cumpliendo ese propósito, no estamos completos. ¿Sí? Entonces, en un sentido general, todos nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Sí? Ahí es donde se encuentra el sentido de la existencia, en el amar a Dios, en glorificar a Dios, en vivir para Dios. Ahí es donde se encuentra el sentido de mi vida. Por eso no puedo comprender cristianos que digan que son cristianos, pero no los veo en la obra, no les veo un crecimiento, no les veo un sacrificio. No, entonces no eres cristiano. Porque ahora mi vida, mi respirar, es un esfuerzo constante por vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, um, el hombre y la mujer fueron creados en el jardín del Edén, ya lo vimos. Adán y Eva fueron tentados y desobedecieron el mandamiento, ya lo sabemos. ¿Sí? Por su desobediencia, su comunión con Dios fue rota y cayeron de su estado original de justicia y santidad. Adán y Eva vivían en comunión, en una comunión perfecta con Dios. ¿Sí? Vivían en esa comunión perfecta con Dios. Pero la rompieron. Fueron ellos los que la rompieron. ¿Sí? Y cayeron de su estado original. ¿Cuál es el estado original? Adán y Eva no conocían el pecado, no conocían la maldad. Eran lo que nosotros le damos la palabra, eran inocentes. Se le conoce también como el estado de inocencia. ¿Sí? Eran inocentes. Entonces, no conocían nada de maldad. En el momento de pecar, todo eso, su mente, su cuerpo, todo es corrompido. La misma tierra es corrompida. Génesis, capítulo 3, versículos 7 al 10. Este texto está narrando el momento del pecado de Adán y Eva. Dice, y fueron abiertos los ojos. ¿Que eran ciegos? No, no eran ciegos. ¿Sí? Fueron abiertos los ojos al pecado, a la maldad. ¿Sí? De entre ambos,
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová a Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Su corazón, su mente, dejaron de estar limpios. ¿Sí? Ya no eran puros, sino que se contaminaron y llenaron de vergüenza al momento de pecar. Lo mismo pasa cada vez que pecamos nosotros. Lo mismo. Las vestiduras hechas de hojas de higuera, mis hermanos, fueron débiles intentos de esconder su pecado y corrupción. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué esa reacción? Dios ya había puesto en el corazón de Adán y Eva esa conciencia que dice Pablo de entre lo bueno. O sea, supieron, conocieron, ahí pum, reaccionaron de que eso era malo. Es la misma reacción que tiene todo pecado. Se esconden, se tratan de esconder. Si el adulterio no estuviera mal, ¿por qué lo esconden? Si las drogas no estuvieran mal, ¿por qué nuestra reacción es esconderlo? Entonces, el hombre tiene ese sentido de, pues no es autopreservación, pero es más bien un sentido de alejarse de Dios, mejor dicho, de esconderlo. Todo ser humano, niños, jóvenes, adultos, tenemos ese mismo, ah, vamos a llamar sistema de reaccionar ante lo malo. Lo escondemos, lo borramos del historial. ¿Por qué? Porque sabes que es malo, que Dios lo puso ahí. El pecado siempre resulta en miedo y separación de Dios. Siempre, siempre, miedo y separación de Dios. El hombre pecador huye de la presencia santa de Dios y teme su justo juicio. Por eso lo esconde. Por eso lo escondemos. Porque tememos el justo juicio de Dios. La que sigue, por favor. No me acuerdo. Ok, ahí. Génesis 3, 14 y 24. No lo quise leer porque es bastante extenso. Pero en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 24, vemos los juicios que Dios dictamina contra la serpiente, contra Adán, contra Eva. ¿Sí? Dios dictamina juicios, Dios declara juicios, castigos sobre la serpiente, Adán y Eva. ¿Sí? Primero de ellos, ¿cuál fue el castigo a la serpiente? Manayas, no ve ahí. Regrésalo. ¿Cuál fue el castigo a la serpiente? El arrastrarse. ¿Cuál fue el castigo a Eva, hermana Viridiana? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es que este es mi punto, mis hermanos. O sea, leemos la Biblia, pero la verdad es que significa. El deseo sumerio. ¿Qué significa? ¿Qué es eso, señora? Ok, pero ¿qué significa la parte que a la mujer su deseo será su marido? ¿Qué? Hay varias interpretaciones. Yo me inclino más a una. No. Si no, no existiría el adulterio de mujeres también. ¿Eh? Yo me inclino más por eso. Su deseo va a ser siempre estar arriba del hombre, ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Y qué tenemos hoy? Feminismo. ¿Sí o no? Eso, hay tres interpretaciones, ¿eh? Exacto.
¿Qué es eso? El machismo. El, el ejercer mi autoridad de una manera indebida, que sí la tiene el hombre, pero la ejerce de una manera indebida. Ese es el machismo. Lo que está ahorita con más fuerza, pues el feminismo. Ahí está. ¿Cuál es el castigo sobre Adán, hermana Cristina? Pues ya la trabajaba con cansancio, con dolor. ¿Sí? Exacto. Entonces vemos esos tres castigos. Hay uno más, ahorita lo menciono, que nadie me lo dijo, pero bueno. La serpiente fue castigada a andar sobre su pecho y polvo comería todos los días de su vida. A Eva, multiplicación de dolores de parto y un conflicto constante entre la mujer y el hombre. Eso se puede resumir más la interpretación de esta parte. Un conflicto constante entre la mujer y el hombre. ¿Sí? Y para Adán, la maldición sobre la tierra. O sea, en ese momento, cuando Adán peca, la tierra se corrompe también. Y tenemos las espinas, tenemos plantas de ese tipo. ¿Va? Y con dolor trabajará, porque ya le había dado trabajo, pero ahora con el sudor de su frente lo iba a hacer. ¿Sí? Y lo tenemos hasta el día de hoy. Pero además de esto, mis hermanos, trajo muerte tanto espiritual como física. ¿Sí? El pecado de Adán y Eva trajo muerte tanto espiritual como física, porque Dios le dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Pero no murieron en un instante. Por eso no quiere decir que Dios nos castigó de esa manera. Murieron de dos maneras, espiritual y después murieron físicamente. ¿Sí? Dios no lo mató ahí. No, no lo mató ahí. ¿Los pudo haber matado ahí? Sí. Pero fue misericordioso. Y lo sacó mejor. ¿Sí? ¿Se arrepintió Dios o cambió de parecer? No. Porque la muerte entró. Y empezamos a morir. Y si usted lee la Biblia, si usted es cuidadoso cuando lee la Biblia, se da cuenta cómo la gente va viviendo menos. Ese es el pecado. Son las consecuencias del pecado. ¿Sí? Y las consecuencias de la desobediencia de Adán no estuvieron limitadas solo a él, sino que resultaron en la caída de toda la raza humana. A la serpiente, también de una manera especial, se le dijo que iba a venir alguien que iba a pisar su cabeza. Ella le iba a herir en el calcañar, lo dice, en el tobillo, pero él al final lo iba a pisar sobre la cabeza. Pero eso vamos a hablar después. Por eso no lo voy a enfatizar mucho ahorita. Pero es otra parte que también se le dice a la, a la serpiente. ¿Qué sigue, hermano? Ahí, no las vamos a mover. Aquí ya debe haber preguntas, mis hermanos. Yo ya tenía preguntas. ¿Sí? Y la primera pregunta, mis hermanos, que debe alzarse en nuestra mente, ¿sí? O yo trato de siempre responder como desde el punto de vista de alguien que no cree. Número uno, si la creación de Dios es perfecta y Dios no crea cosas imperfectas, ¿por qué cayó Adán? Bueno, esa pregunta cualquiera de sus hijos lo puede hacer, ¿eh? Yo lo pensé y dije, ¿por qué? Si yo como ingeniero diseño cosas, y a veces cosas que a la primera me salen y no fallan, ¿por qué Dios, que diseñó a Adán, pecó? ¿Cómo es posible que una criatura hecha a la imagen de Dios eligiera el mal y el pecado? ¿Sí, señor, por favor? Lo primero, todas las obras de Dios son perfectas. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Ahí lo dice. Él no puede ser tentado por el pecado, ni tenta a nadie. O sea, Dios no tuvo la culpa. Porque ni él tienta, ni él puede ser tentado. ¿Sí? Santiago 1:13 lo dice. La culpa de la caída, otra vez, es ese pensar, mis hermanos, en toda la Biblia, en todo el contexto de la Biblia. ¿Qué sabemos de Dios? Que su creación lo que hace es perfecto. ¿Sí? Es lo que sabemos de Dios. La Biblia lo dice, está en Deuteronomio. Pero también sabemos, si volteamos a ver a Dios, tú fuiste el que lo orilló a pecar. Tú no le ayudaste a librar eso. No, espérame. Dios no tienta a nadie,
Y tampoco él puede ser tentado. Y lo sabemos por Santiago 1:13. Y es conocimiento que todos sabemos. Entonces, ¿a quién volteamos a ver? La culpa de la... ¿Qué dijo, hermano? Ok. La culpa de la caída... Estaban peor que si me decía la serpiente. La culpa de la caída está solamente sobre los hombros, no de Eva, de Adán. Ahorita vamos a ver. La culpa de la caída está solamente sobre los hombros de Adán. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios perdón, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron perversión. ¿Cómo lo hizo Dios? Recto. ¿Pero qué buscaron ellos? Perversiones. ¿Sí? Aunque la respuesta detallada, la que sí, creo que sí lo puse, sí. Aunque una respuesta detallada está más allá de la comprensión humana, mis hermanos, ¿sí? Porque así, ¿por qué, cómo, cuándo? No está, tenemos un límite. Sin embargo, sabemos que Dios hizo al hombre recto y santo, que el hombre era finito y mutable. Finito me refiero a que no tenía los atributos de Dios, hablando de su inmutabilidad, ¿no? O sea, no, es un hombre como usted y como yo, pero mutable, mutable. ¿Qué es la inmutabilidad? Que no cambia. Y lo mutable, que cambia. Dios lo diseñó con una naturaleza mutable. Y iba a llegar el momento donde esa naturaleza en Adán podía cambiar. ¿Sí? Y cambió. Es decir, estaba sujeto al cambio y capaz de tomar una decisión contraria a la voluntad de Dios. Este fue el diseño de Dios. Una naturaleza mutable en Adán. Igual los ángeles. ¿Por qué pecó Satanás? Porque tenía una naturaleza mutable. Una naturaleza capaz de cambiar en cierto momento y hacer lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? El hombre, por libertad propia, hablando de Adán y Eva, eligieron cambiar, eligieron pecar. ¿Sí? Eligieron ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo pudo caer Adán? Si Dios hace todo perfecto, bueno, porque Adán fue creado con naturaleza mutable. Y llegado su momento, ¿sí? Y esa es parte de la responsabilidad, mis hermanos. Porque si Dios hace a Adán sin esa capacidad de cambio, entonces son robots. Y siempre van a hacer lo que yo programé para que hicieran. ¿Sí? Pero si no hay responsabilidad, no hay libertad. Si hay libertad, hay responsabilidad. No sé si me explico. ¿Sí? Buena, Cintia. Bueno, algunos le llaman libre albedrío, pero nosotros lo dividimos en dos partes. Nosotros lo dividimos de dos maneras para tratar de hacerlo más claro. Libre albedrío es hacer lo que me conviene. Nosotros lo definimos como hacer lo que me conviene. Lo que me conviene. Libre agencia es hacer lo que yo quiero. Son dos cosas diferentes. Muy diferente hacer lo que yo quiero a muy diferente hacer lo que me conviene. Ejemplo, me conviene dejar la coca, pero no lo hago. Hago que yo quiero. Hablando en el sentido espiritual. ¿Qué me conviene? Hacer la voluntad de Dios siempre. Pero no la hago. Hago que yo quiero. ¿Sí? Es parte de esa responsabilidad y libertad que Dios nos dejó. Pero no es el libre albedrío. Y eso lo vamos a ver en la depravación total. Porque el hombre no hace lo que le conviene, siempre hace lo que quiere. El hombre siempre hace lo que quiere. No, libre albedrío es hacer lo que me conviene. Lo que me conviene. Libre agencia es hacer lo que yo quiero. Usted va a escuchar a otros pastores que digan libre albedrío, también lo definan como
diferente, pero básicamente lo mismo. No se va a confundir. Pongan mucha atención en cómo lo define. ¿Sí? Por eso nosotros hacemos esa diferencia. Libre albedrío es hacer lo que me conviene. Libre agencia es hacer lo que yo quiero. El hombre tiene libre agencia, no libre albedrío. ¿Sí? Hace lo que quiere. ¿Qué le conviene a Adán? Pecar. Pero no lo hizo. Pecó. ¿Sí? Preguntas, hermanos, de esto que acabamos de ver. Yo no creo, pero no sé por qué no pasó eso. Correcto. Y ahorita vamos a entrar a eso, porque digo que no creo por lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Yo no creo que hubiera pasado nada. La que hubieran castigado sería Eva, nomás. Pero no pasó eso. No, sí, y entiendo que salgan ese tipo de preguntas, mis hermanos, pero les recomiendo algo. Traten de no divagar en ese tipo de preguntas de el hubiera, si hubiera sido así que, no, más bien vamos a estudiar lo que sí fue. ¿Sí? Entonces, muy bien. Segunda pregunta. Bueno, ¿ya me preguntas esto? Bueno, es que si Dios no nos da esa capacidad de ser mutable, no tenemos libertad. ¿Sí? Si Dios nos está dando libertad, conlleva una responsabilidad. ¿Sí? Si yo no tengo libertad, pues entonces soy un robot. Hago lo que fui programado a hacer. Pero todo el ser humano tiene la libertad de hacer lo que quiere, no lo que le conviene, lo que quiere. Entonces, la típica pregunta, oye, ¿y por qué Dios no quita, no elimina la violencia del mundo? Elimina todo el mal del mundo. Ah, sí lo puede hacer, pero ¿dónde queda tu libertad? Porque al momento que Dios elimina y mata a cualquiera que piensa un centímetro, un segundo de maldad, y vamos a decir que Dios nos mata, vamos a decir que simplemente impide. Entonces, ¿dónde está mi libertad? Entonces no sería un ser responsable, no sería un ser libre. Y Dios creó seres responsables y libres. ¿Sí? Y otra vez, esa libertad conlleva una responsabilidad. Bueno, Cintia. Ujú. Eso va a venir más adelante, mis hermanos, porque por eso Dios primero nos cambia el corazón. ¿Sí? Porque si fuera de nosotros, y nos estoy adelantando, pues si fuera de nosotros no querríamos. Y es un punto bien importante que vamos a hacer la aprobación total del hombre. Si es que se me están adelantando. No coman ansias. Primero vamos a entender esto. Después, en la aprobación total, vamos a tocar eso. ¿Sí? Porque así nomás, que se me están adelantando. Una probadita así nomás para arriba. ¿Sí? Nadie busca a Dios. Nadie quiere a Dios. ¿Sí? Nadie. Si alguien empieza a venir o tener el deseo en su corazón de buscar reconciliarse con Dios, es porque Dios ya obró primero en su corazón antes de que esa persona tuviera la iniciativa, entre comillas, de buscar a Dios. ¿Sí? Pero no se me adelanten, eso lo vamos a ver despacito, despacito con la carta de Romanos. ¿Sí? Eso ya lo veremos en la depravación total del hombre. Hay más preguntas que yo tengo, mis hermanos. La que sigue. Fíjense bien. Entonces, sabemos que Dios es soberano. Amén. Dios entonces decretó, ordenó, predeterminó la caída. O sea, Dios planeó la caída entonces. Quítame eso. Quítame. Dios planeó la caída, Dios ordenó la caída, Dios predeterminó la caída.
Dios predeterminó que Adán pecara. Acuérdense todo lo que hemos aprendido a lo largo del estudio, ¿eh? Lo que conlleva que Dios decrete algo. Vamos a ver. Ahora sí, hermano. Bueno, vamos a ver. La respuesta. Dios lo decretó, Dios lo ordenó y lo predeterminó. Sí. Sí, sí lo hizo. Que Dios haya ordenado la caída, ojo, no significa, entre negritas y mayúsculas, que Él obligó a Satanás a tentar a Adán y a Eva y o a ignorar su mandamiento. Que Dios la haya decretado no significa que Dios haya predeterminado en parte de su plan fuera permitir la caída de Adán, no significa que Él haya empujado a la serpiente o haya empujado a Adán o haya empujado a Eva a pecar. Porque Él no tienta ni puede ser tentado. Lo que las criaturas de Dios hicieron, lo hicieron voluntariamente. Lo hicieron voluntariamente. Dios no nos forzó. Dios simplemente lo que hizo fue, haz lo que, haz lo que quieras. Pero estaba dentro del plan. A Dios no se le escapó. Porque si decimos que no, entonces Dios salió con un plan B. Y Dios no tiene plan B. ¿Sí? Dios es santo, justo y bueno. Él no es el autor del pecado. Él no peca. Él no puede ser tentado por el pecado y Él no tienta a nadie a pecar. A nadie. Santiago dice que somos tentados conforme a nuestras concupiscencias. Las de Dios, las nuestras. ¿Sí? Ya tienen esa parte porque veo que andan ahí. Yo sabía que esto iba a estar. Por eso me fui despacito. Preguntas aquí. Primero hay que entender esta parte, mis hermanos. ¿Sí? Primero hay que entender esta parte. Que Dios lo haya decretado, planificado, ordenado, no significa que Él fue el autor de ello, que Él empujó a ellos. Simplemente Dios, dentro de su plan soberano, Él permitió que Adán hiciera lo que quisiera. No se me adelante en el momento histórico donde estamos. Estamos en el jardín del Edén. Todavía no entra el pecado a la humanidad. ¿Sí? Espérenme un poquito. En este momento, ¿sí? En este momento, no se me vayan ahorita. No se me vayan después de Adán. No, ahí con Adán. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? El hombre fue creado recto y justo. Lo acabamos de leer en Eclesiastés. Pero dentro del diseño de Dios estaba su capacidad mutable. Dios lo diseñó así. Por eso el diseño no falló. Porque desde el principio el diseño era que podía cambiar. Dios le está dando responsabilidad. El árbol, ¿por qué estaba ahí? ¿Para qué Dios lo puso? Responsabilidad. ¿Para qué la ley? Responsabilidad. ¿Sí? Ahora, ahorita vamos a entrar a responder tu pregunta con otra pregunta que traigo yo aquí. A eso que me estás diciendo, que ¿para qué entonces? Ahorita lo vemos. Pero el hombre, Adán, en el jardín del Edén, no tenía pecado. Era inocente. Jamás había pecado. Él no nació por mujer. Él fue creado del polvo de la tierra. ¿Sí? Su naturaleza no estaba corrompida como la nuestra. Estaba en un estado de inocencia. Al momento que Adán decide por voluntad propia tomar del fruto prohibido, que Dios le dijo claramente que no lo hiciera, él decidió otra vez, por voluntad propia, hacer lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Falló el diseño? No, porque mi diseño desde el principio tenía la capacidad de cambiar. Adán, en su responsabilidad, falló. Que Dios haya ordenado la caída, ya vimos que no significa. Ahora, que sí significa que Dios haya ordenado la caída. Que ciertamente iba a suceder. O sea, eso iba a suceder sí o sí. ¿Sí? Había una certeza de que iba a suceder, el que Dios lo haya decretado planificado.
¿sí? Era la voluntad de Dios que Adán fuera probado. Y era la voluntad de Dios permitir que Adán actuara por sí mismo sin la ayuda divina que lo hubiera librado de caer. ¿Sí? Para que fuera probado, no es lo mismo que tentado, ¿eh? Yo sé que ya varios están así que no es lo mismo. ¿Sí? Somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Propias concupiscencias. ¿Sí? Dios pudo haberlo impedido, pero no lo hizo. Oye, que parte de tu respuesta, de por qué lo puso, pues parte de la respuesta es responsabilidad del hombre, para darle responsabilidad al hombre y también, pues porque así lo decretó Dios. Así, o sea, esa sería también una respuesta, porque así Dios lo determinó. ¿Sí? Es la voluntad de Dios que Adán fuera probado, pero no dice que Dios lo está probando. ¿Sí? No dice que Dios lo está. Simplemente Dios ya había planificado que iba a llegar un momento donde Adán iba a pecar. ¿Sí? Otra vez, pero eso no quiere decir que Dios le empujó a pecar. Que hay que distinguir esas dos cosas, mis hermanos. ¿Sí? No quiere decir que Dios es el culpable del pecado del mundo. Ah, porque Dios me está poniendo la cerveza ahí en la tendita de la esquina. Y luego es responsable de no hacerlo. ¿Sí? Pero Dios no te está, ándale, tómale, tómale. No. ¿Sí? Pero Dios está permitiendo, inclusive Dios está permitiendo la maldad de este mundo. Dios la está permitiendo. Acuérdense que ahí vimos la soberanía de Dios. O Dios la permite o no puede contra ella. Dios la permite. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Tiene que ver con lo que dice mi hermano. Preguntas de esta parte. Bueno, que Dios haya ordenado la caída sí significa que ciertamente iba a suceder. O sea, que estaba planificada y que ciertamente tenía que suceder. Lo segundo, también significa que era parte de su plan eterno. Significa que era parte del plan de Dios. O sea, desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación de Adán y Eva y la serpiente que los tentó, antes de la existencia de cualquier jardín o árbol, Dios ordenó la caída para su gloria y para el bien mayor de su creación. Esta parte de la respuesta que va a ser la siguiente pregunta que voy a hacer. Dios hizo todo esto para su gloria y para un beneficio mucho mayor hacia toda la creación. Hacia toda la creación. Porque la siguiente pregunta que debemos de preguntarnos es, la siguiente, ¿cuál es el propósito de que Dios haya permitido la caída de Adán? Porque Dios lo permitió, Dios lo planificó, ya lo vimos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? La que sigue, por favor. Tres cosas, tres puntos. Número uno, Dios permitió la caída para darnos una completa revelación de los atributos de Dios. Una completa revelación de los atributos de Dios. ¿De quién es Él? ¿Sí? Muchos han dicho que la caída del hombre es el cielo completamente oscuro. O sea, ¿a qué me refiero? Ya, apunten el número uno y luego me ponen atención, mis hermanos, porque si no, después les voy a preguntar y no van a saber ni qué. ¿Ya apuntaron el número uno? ¿Ya? Ok. ¿Ya? Pues apúntalo, hermano. La completa revelación de los atributos de Dios. ¿Ya apuntaron? Todavía muchos apuntando. Ok. ¿A qué me refiero con eso? Hay una ilustración que suelen poner, ¿sí? Yo no puedo ver. ¿Han ido todos todos hemos ido alguna vez a un pueblito de esos que están lejos de la ciudad? El cielo, la mirada, la vista que se tiene del cielo, de las estrellas, en esos pueblitos, aquí no es lo mismo. Sin embargo, aunque yo esté en ese lugar, en ese pueblito, en la luz del día, no puedo ver la grandeza de las estrellas. ¿Qué necesito? Un fondo negro que me ayude, que me permita ver el esplendor del universo. No puedo ver las estrellas cuando hay tanta luz. Necesito oscuridad para darme cuenta de la grandeza del universo.
el hombre se hubiera tardado más en descubrir el universo, las estrellas, siempre hubiera sido de día. Hasta que no hubiéramos inventado un satélite que saliera de la atmósfera y nos hubiéramos dado cuenta. Pero Dios creó la noche, ¿sí? Y por medio de la noche el hombre descubrió que hay más planetas, estrellas, galaxias y muchas otras cosas. Entonces, el pecado es esa oscuridad que ahora nos permite ver la grandeza de quién es Dios. La grandeza de los atributos de Dios. ¿Cómo podríamos gloriarnos de la misericordia si no somos miserables? ¿Cómo podría disfrutar la fidelidad de Dios si no soy infiel? ¿Cómo podría disfrutar de la bondad de Dios si nunca probé estar apartado de Él? ¿Sí? Entonces lo primero es para una completa revelación de los atributos de Dios. Los ángeles ven y están asombrados de lo que ven aquí abajo. Ellos es como si tuvieran mucha luz. Pueden ver algunas cosas de Dios, pero ellos jamás van a probar lo que es la misericordia de Dios. Jamás van a probar lo que es la fidelidad de Dios. Jamás. En el caso de los ángeles no mutables. Y los inmutables y los mutables también nunca la van a probar porque ellos reciben castigo eterno. Pero esos son otros temas, hermano. Solo a través de la caída y la llegada del mal, la plenitud del carácter de Dios puede ser verdaderamente conocida. ¿Sí? ¿Preguntas con eso? Ok. Número 2, que lo escriban. ¿Cuál es el propósito? La completa revelación de las glorias de Cristo. La completa revelación de las glorias de Cristo. Estoy esperando que termine de apuntar, ¿eh? La completa revelación de las glorias de Cristo. La más grandiosa obra de Dios es la muerte y la resurrección de su Hijo para la salvación de su pueblo. Sin embargo, si el hombre no hubiera caído, no hubiera habido ni Calvario ni Salvador. ¿Sí? Es un error y casi una blasfemia si quiere insinuar que la cruz de Cristo fue un plan B. Que a Dios se le salió las manos porque el hombre le ganó a Dios y lo sorprendió a Dios. Dios no esperaba la caída. ¿Y qué dice? ¿Y ahora qué hago? No, ya estaba planificado así. ¿Sí? Ya estaba planeado así. Empleado, bueno, este es un error y casi una blasfemia si quiere insinuar que la cruz de Cristo fue un mero plan B, empleado solo por la decisión equivocada de Adán en el jardín. La cruz es el evento principal al que apunta toda la obra de la providencia de Dios. Todas las cosas quedan bajo esa sombra. En un sentido, la cruz fue necesaria debido a la caída. Sin embargo, fíjese, en un sentido, la cruz fue necesaria debido a la caída. Pero en otro sentido también, la caída fue necesaria para que las glorias de Dios en la cruz de Cristo pudieran ser completamente conocidas. Entonces, es una con la otra. ¿Sí? La caída trajo la cruz, pero también la cruz fue necesaria para conocer todas las glorias. ¿Sí? La cruz fue necesaria para la caída, sino en otro lado, la caída fue necesaria para ver esas glorias de Cristo en la cruz. ¿Dónde vemos plenamente la justicia y la ira de Dios? En la cruz de Calvario. ¿Dónde vemos la providencia de Dios? En que nunca me ha faltado mandado. Eso no es lo que significa la providencia de Dios en el sentido literal. Eso no significa providencia de Dios. La providencia de Dios es que Dios proveyó a su Hijo Jesús por nosotros. Esa es la providencia de Dios. Tengamos cuidado cuando Dios provee, sí, sí pueden usarlo en ese sentido, pero siempre recuerde, nunca limite la providencia de Dios aunque no le falta mandado. Eso es superfluo. Lo principal es que Dios entregó a su Hijo. Esa es la providencia. Número 3, la completa revelación de la dependencia de la criatura. ¿Cuál fue el propósito? Que nos diéramos cuenta, que la criatura se diera cuenta de que depende totalmente
del Creador. Depende del Creador. Adán dependía del Creador y por eso cayó. ¿Sí? Él es el único ser autoexistencia, hablando de Dios. Él es el único ser autoexistente, sustentable, autosustentable y autosuficiente. La existencia misma depende solamente del poder de Dios. Ya lo hemos visto. En Cristo todas las cosas son y subsisten por su poder. Que diga subsisten quiere decir están existiendo por el poder de Dios. ¿Sí? La caída, por lo tanto, nos trae el más grande ejemplo de nuestra continua necesidad de Dios. Fíjense bien lo que dice. Si no podemos prolongar nuestra existencia más allá de nuestro próximo aliento, sin que Dios esté hablando a nosotros. O sea, si yo mismo no puedo estar seguro el siguiente día sin la providencia de Dios, ¿cuánto menos somos capaces de mantener cualquier grado de justicia y santidad si nos apartamos de Él? Si no puedo asegurarme aliento en 5 segundos, ¿cómo voy a asegurar mi justicia? ¿Cómo? Dependemos totalmente de Él. Otro propósito por el cual Dios permitió la caída. Otro propósito. Respondiendo a tu pregunta, Julie, parte del plan de que Dios permitía la caída, pues estaba poner ese árbol, sino cómo caía. Otra vez, si el propósito de que ponga el árbol, de que permita la caída, son esas tres cosas, la responsabilidad del hombre, y al final la pregunta, la respuesta más sencilla, muy entre comillas, porque Dios es Dios. ¿Sí? ¿Quiénes somos para decirle que lo haga de otra manera? Pero igual, hay algunas razones lógicas detrás de, sí, que son las que hablamos. ¿Pueden convencer o no pueden convencer? Eso es lo que está en la Biblia. ¿Sí? Ya que Dios te convenza, eso ya es de Dios. ¿Qué lo vamos a ver más adelante?